Hola a todos, soy el doctor Pablo Gutiérrez, médico especialista en medicina de familia y comunitaria. Dentro de este tema del bloque de urgencias de hematología vamos a destacar los aspectos más importantes de la trombopenia y los trastornos de la hemostasia. La hemostasia es un proceso complejo en el que múltiples componentes del sistema de coagulación de la sangre se activan en respuesta al daño vascular para controlar el sangrado. La hemostasia se compone de 4 pasos: la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, la formación del coágulo de fibrina, la inhibición de la coagulación. Respecto a la hemostasia primaria, se va a producir la activación por la exposición del colágeno subendotelial tras el daño de la pared vascular. El vaso reacciona con vasoconstricción para disminuir el flujo celular y las plaquetas se adhieren al colágeno subendotelial a través de receptores de su pared celular. Las plaquetas se agregan una con otra con la ayuda del fibrinógeno y las glucoproteínas de su superficie, formando el trombo plaquetario y activando los factores de la coagulación. Las siguientes fases son la hemostasia secundaria y la formación del coágulo. Durante la hemostasia secundaria se activan los factores de coagulación y se genera la trombina. Existen numerosos factores implicados en este proceso que convierten la protrombina en trombina. La formación de trombina permite la conversión de fibrinógeno en monómeros de fibrina que polimerizan para formar el coágulo. Al mismo tiempo que el coágulo se forma, el proceso de coagulación comienza a inhibirse para reducir la extensión del coágulo, a través de la activación por la trombina de la proteína C. Por otra vía, el activador del plasminógeno tisular convierte el plasminógeno en plasmina, que destruye las cadenas de fibrina, liberando varios productos en su degradación, entre ellos el dímero D. Cualquier entidad nosológica que afecte a uno de los factores de la coagulación se va a caracterizar por la aparición de un sangrado espontáneo o desproporcionado para la lesión que se padece. Las causas más frecuentes genéticas incluyen la hemofilia y alteraciones en el factor de von Willebrand. Las potenciales causas adquiridas son numerosas, incluyendo desde las diversas causas de trombocitopenias, efectos adversos de fármacos antiagregantes o anticoagulantes, enfermedades de la médula ósea o desórdenes endocrinos como las enfermedades tiroideas o el síndrome de Cushing. En estos pacientes debemos interrogar sobre la aparición de hematomas ante mínimos traumatismos, epistaxis en pacientes, sobre todo niños, gengiborragia, relación del sangrado con extracciones dentarias, cirugías previas, los partos, sangrados con la menstruación y la asociación con otras enfermedades, también con la ingesta de fármacos que favorezcan el sangrado o de tratamientos con quimio y radioterapia. Es importante analizar las características del sangrado, su cuantía, su localización y el tiempo de latencia también son factores importantes. Durante la exploración física se debe valorar la piel y las membranas mucosas en busca de lesiones como petequias, púrpura, hematomas, epistaxis, gengiborragias, hemartros, hematuria, menorragias y hemorragia digestiva, así como de otros hallazgos sugestivos de enfermedades que pueden alterar la hemostasia. Respecto a las pruebas complementarias, son de utilidad el hemograma y la extensión de sangre periférica, que permiten cuantificar el número de plaquetas, ya sea su número normal, que en condiciones normales oscila entre 120.000 y 500.000 milímetros cúbicos. La extensión en sangre periférica informa sobre la morfología plaquetaria, el tamaño, los agregados plaquetarios y su cantidad. Permite también comprobar la repercusión del sangrado mediante los niveles de hemoglobina. La bioquímica aportará datos acerca de la etiología o la repercusión de la hemorragia. Respecto a las pruebas sobre la hemostasias, el tiempo de protrombina parcial activado evalúa la integridad de la vía intrínseca y común, es decir, los factores 12, 11, 9 y 8. Se utiliza para monitorizar la anticoagulación con heparina sódica intravenosa. El tiempo de protrombina o de Quick valora la integridad de la vía extrínseca y común en la que participan los factores vitamina K dependientes, 2, 8, 10 y el factor 5. Se utiliza para monitorizar la anticoagulación oral con dicumarínicos mediante el INR, que es un índice normalizado internacional para determinar el tiempo de protrombina. El tiempo de trombina valora la conversión de fibrinógeno a fibrina. Respecto a la trombopenia, conviene recordar que las plaquetas son responsables de la hemostasia primaria, por la que la principal manifestación de una disminución en su número es la hemorragia. Se caracteriza por la presencia de petequias,
sangrado de mucosas y múltiples equimosis. La trombopenia se define por una cifra plaquetaria inferior a 150.000 milímetros cúbicos. Valores de entre 100.000 milímetros cúbicos y 130.000 milímetros cúbicos no tienen relevancia clínica. Incluso valores de hasta 80.000 milímetros cúbicos se consideran adecuados para procedimientos invasivos. El riesgo hemorrágico dependerá del número de plaquetas, es decir, mayor riesgo si menor de 20.000 milímetros cúbicos. De las manifestaciones hemorrágicas en el momento de la evaluación, tendrán mayor riesgo si las hemorragias ocurren en mucosas, o de la eventual consistencia de otro defecto hemostático. Una vez confirmada la trombopenia, pueden darse varias situaciones. La consistencia con otras citopenias. En este caso debemos de pensar en un hiperesplenismo y descartar si procede una hepatopatía. También debemos pensar en hepatopatías como coagulopatías, hipertiroidismo o sepsis. En una trombopenia aislada debemos considerar que sea de origen central por defecto de la producción o de origen periférico por destrucción acelerada. La trombocitopenia inmune primaria es la causa más frecuente de trombopenia aislada y ocurre entre 1 de cada 10.000 habitantes. Es una enfermedad autoinmune, mediada por anticuerpos dirigidos contra las plaquetas, que disminuyen su vida media. En la mayoría de los casos se observan lesiones purpúricas y hemorrágicas en las mucosas. En niños afecta a ambos sexos por igual, con mayor incidencia entre los 3 y 5 años, y es frecuente el antecedente de una infección vírica en las semanas previas. En adultos es más frecuente en mujeres jóvenes. Las trombopenias por fármacos son otra de las causas más frecuentes de disminución del número de plaquetas, con una lista de agentes causantes muy amplia. La heparina, quinina, sulfamidas, aines, rifampicina, valproico, tiacidas, la heroína, ranitidina, alfametildopa, procainamida, clorpropamida, sales de oro, estrógenos, mielosupresores y carbamazepina, entre otros. Las plaquetas disminuyen rápidamente tras 2 o 3 días de tomar el fármaco, si ya se había usado antes, o bien 7 días en caso de un fármaco nuevo. El recuento de plaquetas suele normalizarse entre 1 a 10 días después de haber suspendido el fármaco, excepto en algunos casos de vida media larga. La microangiopatía trombótica comprende la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome hemolítico urémico. Se caracterizan por el depósito de agregados plaquetarios que obstruyen la microcirculación. La púrpura trombótica trombocitopénica se da en adultos jóvenes, entre 30 y 40 años, con ligero predominio en mujeres. El síndrome hemolítico urémico generalmente se da en niños menores de 5 años. Los criterios diagnósticos primarios son la trombocitopenia severa, anemia hemolítica microangiopática, alteración de la función renal, alteraciones neurológicas, síntomas abdominales, astenia y fiebre. Ante una trombopenia moderada sintomática, se puede iniciar el estudio en atención primaria. Se debe valorar los fármacos que puedan desencadenar una trombopenia y el consumo de alcohol, que también puede explicar una trombopenia por toxicidad específica. El estudio se puede complementar con la determinación de vitamina B12 y folatos, sobre todo en asociación con macrocitosis, estudios serológicos de VIH, virus de hepatitis B y C y estudios de autoinmunidad con ANA, factores de reumatoide y factores 3 y 4 del complemento. Durante el seguimiento se deben evitar el uso de antiagregantes y antiinflamatorios y alertar sobre la necesidad de acudir lo antes posible a la consulta o a urgencias hospitalarias si se padece de clínica hemorrágica. La enfermedad de von Willebrand es el trastorno de la coagulación más frecuente en nuestro medio. Afecta a cerca de un 1% de la población mundial. Debido a que los síntomas a menudo son leves, una considerable mayoría de los pacientes permanece sin diagnosticar. Los síntomas que con más frecuencia experimentan los pacientes con enfermedad de von Willebrand son las epistaxis recurrentes, heridas con hemorragias prolongadas, propensión a los hematomas, hemorragia gengival o menorragia. El fenotípico característico de la hemofilia es la tendencia a las hemorragias, que se suelen presentar generalmente desde el inicio de la vida. La gravedad de las hemorragias por hemofilia, por lo general, guarda relación con el nivel del factor de coagulación y se suele asociar a hemartros y sangrado intramuscular, síndrome compartimental, sangrado en el cuello, hemorragias intracraneales y retroperitoneales. Algunas de estas patologías pueden poner en riesgo la vida del paciente, por lo que requieren de un tratamiento inmediato.